La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo tener paz en nuestros corazones? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener tranquilidad en nuestras vidas? Cuando nosotros entramos a este mundo, hermanos, entramos llorando. Ya al nacer, cuando nacemos, por lo menos la mayoría de las personas en este mundo cuando nacemos, nos dan una nalgadita para tomar nuestro primer bocado de aire cuando se nace en un hospital. Entonces, en este mundo hay sufrimiento, hermanos. Hay sufrimiento, pero no siempre tiene que ser así. La palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor destinó a los pobres para que tuvieran descanso. A los pobres de espíritu. O sea, en este mundo, el pez más grande se come al más chico. El más poderoso siempre va a tomar ventaja del que no tiene. Esto así es una realidad en este mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Señor predestinó manifestarse a aquellos que no tienen nada. O por lo menos también nos llama que si tenemos algo, lo dejemos para no tener nada y poder tenerlo todo. ¿Ok? So Dios nos da esto gratuitamente, hermanos. Es gratis. So la paz en nuestros corazones la podemos obtener mediante lo que se en la Biblia como la gracia de Dios. Nosotros necesitamos la gracia de Dios. La gracia es un regalo de Dios para nosotros ser extremadamente felices aquí en comparación con las cosas del mundo, pero sobre todo cuando estemos literalmente delante de Él, cara a cara. A esa va a ser la felicidad más grande. Esa es la felicidad más grande. Pero ya nosotros podemos obtener de esa felicidad en este mundo. Cristo dice, en el mundo tendrán aflicciones. Pero Cristo dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, para nosotros poder vencer al mundo, necesitamos su gracia, que es un regalo. La gracia es gratis, hermanos, ¿ok? Quiero aclarar eso. Ahora, quiero hablar de salvación. La gente nace, entramos somos niños. Cuando somos niños, pues cuidan de nosotros. La mayoría de personas tienen su niñez, yo dijera, felices. Hay una cantidad de niños que en realidad crecen en una familia muy infelices. Ok, entonces vamos creciendo, tenemos vida, tendemos a buscar las cosas del mundo, buscamos el dinero, buscamos las posesiones, buscamos el tener una buena imagen, ser famosos, unos a nivel local, otros a nivel de comunidad y otros a nivel internacional. Independientemente de cada persona es diferente. Pero dentro de eso, el Señor nos da permiso para andar viviendo nuestra vida vana, la vida de vanidad. El Señor lo permite. Pero hay un tiempo de sufrimiento.
Allí en el tiempo de sufrimiento necesitamos lo que se conoce como salvación. Necesitamos ser salvos del sufrimiento. Lo necesitamos ya, ahorita que estamos sufriendo. No lo necesitamos después, lo necesitamos ya. A eso vino Cristo, hermanos, a salvarnos, para que podamos ser felices aquí. Pero en Él. ¿Ok? Eso es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta de tres formas, hermanos. ¿Ok? Fíjense bien. Dios, nuestro Padre Dios, nos da paz, por decir así. Él nos da paz. Pero para que tengamos paz es necesario creer el testimonio de Cristo. Ok, ahí está el primer regalo. El primer regalo de nuestro Padre Dios a nosotros es su Hijo amado Cristo Jesús. Okay. El segundo regalo, que también se le conoce como gracia de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en el testimonio de Cristo Jesús, cuando escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, entonces recibimos el regalo número 2, que es el Espíritu Santo. Okay. Primero es el testimonio, después viene el Espíritu Santo, que son los ángeles. El Espíritu Santo nos van a conducir hacia Cristo y hacia nuestro Padre Dios, que es la tercera gracia, que es al dador de la gracia. Él es paz, Él es luz, Él es felicidad. Entonces, a eso se le conoce en la Biblia como el fruto del Espíritu, que es cuando se manifiesta nuestro Padre Dios. Entonces, se deben de manifestar 3. ¿Ok? El testimonio de Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es el Evangelio. 2. La llenura del Espíritu Santo. Y 3. Nuestro Padre Dios en nuestras vidas. Y cuando el Padre Dios nos visita, viene a nuestros corazones, entonces nosotros manifestamos el amor de Dios, de nuestro Padre Dios. Nosotros tenemos gozo en nuestro corazón, porque nuestro Padre es gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano, ¿okay? Que ya está escrito, pero hay que reconocerlo, hay que estudiarlo. Y no se llega ahí de la noche a la mañana. Yo lo estoy simplificando, hermanos. Hay personas que pasan 80 años escuchando la palabra de Dios y nunca lo entendieron, hermanos. Y déjenme decirle que son la mayoría, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La mayoría no lo entendió. ¿Por qué? Porque ancho es el camino que lleva a la salvación. Nosotros necesitamos ser salvos cuando sufrimos, cuando tenemos miedos, tenemos ansiedades, tenemos depresiones, nos sentimos solos. Lloramos cuando lloramos, esa es la realidad. Cuando lloramos, necesitamos ser salvos. Necesitamos salvación. ¿Cómo obtenemos esa salvación? En palabra de Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos, por gracia. Y esto por medio de la fe y no por obras. La fe no es de nosotros, y esto no es de nosotros, dice Pablo, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo nos fue dado
gratuitamente. El Espíritu Santo nos es dado gratuitamente. El fruto del Espíritu nos es dado gratuitamente. ¿Qué es lo que más impide obtener esos tres regalos? Ahí les va, hermanos, se los voy a decir. Es el orgullo. El orgullo impide recibir a Jesús. Y el orgullo va acompañado por el conocimiento, sobre todo religioso. Sobre todo religioso. Por ejemplo, en el caso de los ateos, es el orgullo. Pero ellos meditan, ellos estudian y piensan, no, pues si Dios existiera, como Dios, si Dios existe y Dios es amor, entonces ¿por qué mueren tantos niños? Entonces se van sobre sus pensamientos, razonamientos lógicos carnales, y pues nunca lo van a entender, porque razonando así, pues uno llega a un razonamiento, si yo pensara así, yo pensara igual que ellos. Digo, no, pues Dios no existe, porque si Dios existiera, pues no dejaría sufrir a los niños. Pero entonces, ¿por qué hay personas que se dejan ir por ahí y no por otro lado? Bueno, Dios lo permite. Resulta que el ateo es engañado con sus propios razonamientos de que Dios no existe. Pero resulta que en la iglesia el mayor orgullo está entre los religiosos. Entonces, en la mayoría de denominaciones se predica orgullo, se predica a Jesús, y por predicar a Jesús se recibe el Espíritu Santo. Pero, en lugar de siempre estar predicando la gracia de Dios, el regalo de Dios, se tiende uno a juzgar y pensar que ya somos mejores y tendemos a juzgar, hermanos. Y eso ya es orgullo. Y cuando hacemos eso, caemos de la gracia de Dios. Entonces nuestro Padre Dios, o sea, ya tenemos a Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo, pero todavía no entramos en la tierra prometida, que es nuestro Padre Dios. Y nuestro Padre Dios, cuando comemos a nuestro Padre Dios alegóricamente, es cuando tenemos paz en nuestros corazones. Entonces la mayoría de la gente no entra al reino de Dios. ¿Por qué? O sea, lo que es en el Padre, o sea, cumpliendo todo. El reino de Dios es Cristo. Él tiene el reino. Los santos trabajan obedeciendo a Cristo, obedeciendo al Padre. Pero es necesario conocer al Padre. Entonces nosotros conocemos al Padre a través de Cristo. Entonces, si nos enfocamos en Cristo, vamos a recibir al Padre. El problema es que la mayoría de la iglesia no quiere seguir a Cristo. Ese es el problema, hermanos. Vamos a las lecturas, ¿ok? Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, Cristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque nosotros somos carnales, la ley es espiritual, pues es don de Dios. No por obras, no se las tienen que ganar, para que nadie se gloríe, hermanos. Entonces, fíjense bien. Nosotros en algún momento escuchamos el Evangelio, que es simple, hermanos, es simple. El Espíritu Santo se recibe por escuchar por fe el Evangelio. Ahora, acuérdense, hermanos, nosotros somos salvos por la fe, pero resulta que la fe viene por el oír, el testimonio de Cristo. Por ejemplo, Cornelio, si ustedes estudian el capítulo 10 de Hechos 10, Cornelio, él rezaba, oraba y daba limosnas. Él hacía buenas obras. Entonces esas obras no lo salvaban a él de que le fuera mal. Entonces un ángel de Dios se le aparece y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Porque Dios mira eso.
Entonces él dice, manda a llamar a Pedro. Entonces Pedro viene y le dice, ¿para qué soy bueno? Entonces ya le explica a Cornelio. Entonces Pedro le da el testimonio de Cristo, le predica el evangelio. ¿Cuánto tiempo hacer eso? Vayan y tomen, fíjense cuánto toma predicarle el evangelio a Cornelio. 2, 3 minutos. Entonces cuando Cornelio y los que estaban con él escucharon, recibieron el Espíritu Santo. Eso es fácil de entender, ahí está. El Espíritu Santo no se recibe por sumergir en agua a la gente, no. Eso es simbólico, es cuando se predica el Evangelio, el testimonio de Cristo. Entonces ya Cornelio tiene el Espíritu Santo. ¿Ahora qué tiene que hacer? Ahora tiene que estudiar el carácter de Cristo. Ya lo escuchó, no toma mucho. Ahora, muy probablemente Cornelio anduvo, a lo mejor Cornelio escuchó de Cristo, de lo que él anduvo haciendo. Por algo oraba. Él era romano, él no era judío, mas sin embargo oraba. Pero él no fue salvo por hacer eso, sino por escuchar el testimonio de Cristo. Entonces, ahora, Cornelio empezó a hablar nuevas lenguas, la lengua del amor, pero Cornelio necesita atravesar el desierto para poder tener verdaderamente paz. O sea, ya el Espíritu Santo, los ángeles le van a decir, Cornelio, tú recibiste el Espíritu Santo gratuitamente a través del testimonio de Cristo. Mantente por ese camino. No vengas presumir, lo voy a decir con mis palabras, yo así. No vayas a presumir que tú recibiste el Espíritu Santo porque andabas dando limosnas y andabas orando. Esas son buenas obras, pero no recibiste el Espíritu Santo por hacer eso, no. Lo recibiste gratuitamente. Creíste, porque bien si se le apareció el ángel, él bien pudo haber dicho, yo no creo en los ángeles, pero él vio un ángel y creyó, o sea, pero él no fue salvo por hablar con el ángel. Él recibió el testimonio de Cristo Jesús, entonces ya el ángel estaba a su disposición. Entonces vamos a decir que Cornelio viene caminando y vienen unos bandidos y él viene solo y como él era soldado romano, aquí lo vamos a agarrar solo y lo vamos a matar. Él que lleva una vida de santidad estudiando el testimonio de Cristo, estudiando la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, porque todavía no se escribía el Nuevo Testamento, entonces Cristo o nuestro Padre Dios lo salva. Híjole, vienen 20 contra mí, me van a matar. No, que se haga la voluntad de mi Padre Dios. Entonces él pone la confianza en Cristo. Entonces Cornelio es salvo de las adversidades por medio de Cristo, hermanos. Y no solamente una vez. Ahora, fíjense bien, yo les voy a comunicar esto porque no siempre andamos sufriendo, esa es la razón. Okay, andamos en la vida, el mayor tiempo de la vida, vamos caminando, el mayor tiempo de la vida andamos bien. A veces la gente cuando llega a su casa es cuando le entra la tristeza, a veces cuando se van los hijos es cuando les entra la tristeza a los padres, a veces cuando se acuerdan de un acontecimiento que les pasó y es cuando tienen, pero son temporales. Entonces hay problemas grandes que causan mucho dolor. Es cuando ahí hay un dolor tan grande y hay tanta angustia, esa persona necesita ser salva. Entonces el Señor, que es bueno, manda a algún predicador. Ahorita ya es más fácil, ahorita hasta por la televisión o por el internet les mandan los predicadores para que escuchen el testimonio de Cristo y se enfoquen las personas en el regalo de la vida. Entonces, ahí donde hay sufrimiento,
de alguna forma el orgullo está siendo pisoteado, está siendo quebrantado. O sea, Dios está preparando la tierra. Porque una tierra donde hay muchas piedras, muy difícil va a crecer una planta. No una planta, vamos a decir un árbol y que dé fruto, no. Las piedras deben de ser quitadas o deben de ser desmenuzadas para que haya buena tierra. Entonces, las piedras en sí son el orgullo, hermano, el orgullo de nosotros. Y fíjense, yo lo digo así y lo digo con amor. No lo digo yo para burlarme de nadie ni para condenar a nadie, no. Por ejemplo, el católico rechaza a Cristo o rechaza la gracia de Dios. Cuando estoy hablando de un católico que conoce el catecismo, porque la mayoría de católicos ni siquiera conocen el catecismo. Dice, no, yo tengo que ir a misa, me tengo que confesar. Yo necesito dejar el pecado para que Cristo me ame, para que no me pasen las cosas que me están pasando. Esa persona no entiende la gracia de Dios, no entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque le enseñaron mal. Le enseñaron mal. Entonces, por ejemplo, yo hablo con personas, vamos a decir católicas, y yo le digo, no, mira, el Señor nos salva gratuitamente, no tienes que hacer nada, solamente creer en el testimonio de Cristo. Fíjate, tú eres pecador, ¿verdad? No, pues sí, ok, fíjate. Tú siendo pecador, yo también, yo soy pecador. Yo le digo, yo también soy pecador, yo todavía peco. Entonces, yo le digo, resulta que no. Ahora, ¿cómo sabemos que somos pecadores? ¿Cómo sabemos? No, pues por los 10 mandamientos. Ah, ahí está. Entonces, fíjate, resulta que Dios no nos condena, al contrario. Dios manda, el Padre manda a Cristo para salvarnos a nosotros de que no cumplimos los mandamientos. Resulta que a lo que nos acusa a nosotros son los mandamientos. Entonces Cristo vino a romper ese pacto de los 10 mandamientos para que ya no te digan pecador. O sea, es gratis, es gratis. No, entonces debo de seguir pecando. No, yo no te estoy diciendo que sigas pecando, pero simplemente tú acepta el regalo de la vida al mundo, que es Cristo. Tú ya crees en Cristo, ¿no? No, pues sí, ok. Ahora, tú reconoces que tú eres pecador, entonces ya Cristo pagó la deuda, tu deuda ya la pagó Cristo y dice, yo nunca más me voy a acordar de tus pecados. Tú solamente pon tu confianza en mí. O sea, tú debes de creer que yo pagué todas tus maldades. Fíjense, Juan dice, los mandamientos no son difíciles, no son gravosos. ¿Por qué son gravosos? Porque las personas mismas se condenan a sí mismas. No, es que yo tengo que ir a misa. Tú no eres una mejor persona porque vas a misa. O sea, tú no, o más bien, tú no te vas a justificar con nuestro Padre Dios porque vas a misa. No, nosotros somos justificados por poner la confianza en Jesús, que Jesús ya pagó la deuda. No, pero mi abuelito era católico y entonces ahí es donde ya el orgullo No, mi madre, mi padre eran católicos y ya me voy a morir católico. Entonces ya ahí yo, por ejemplo, el Señor dice, ok, déjalo o déjala. ¿Por qué? Porque no es bueno darle lo santo a los perros, simbólicamente. Entonces ya no hay que dárselo. ¿Por qué? Porque lo está rechazando. Y fíjense precisamente, cuando Pedro está predicando en el libro de los Hechos, está escrito, perdón, Esteban, cuando Esteban está predicando el testimonio de Cristo, a ellos les rechinaban los dientes. Y les dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo se resiste el Espíritu Santo? Por no creer en la obra de Cristo Jesús.
Entonces muchas veces, por ejemplo, el católico me dice, no, hermano, pero yo sí creo. Sí, pero no lo entiende. Los demonios creen y tiemblan. Usted lo que no entiende es de que ya Cristo pagó su culpa. Usted ya es libre, hermano. Usted ya es libre. Cristo pagó la deuda. Entonces casi siempre dicen, entonces hay que seguir pecando. No, eso es lo que dice Pablo también. No, pero resulta que si tú aceptas a Cristo Jesús y reconoces su sacrificio, por ejemplo, viene una persona y le dice a Cristo, ¿qué? ¿Qué es lo más importante de la ley? Y le dice, ok, ¿tú cómo entiendes? Y le da el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz eso y vivirás. Y hay un versículo ahí que dice, pero él, queriendo justificarse para con Dios, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Una persona que se quiere justificar para con Dios por cumplir los 10 mandamientos, todavía no tiene fe en Cristo. O sea, cae de la gracia. O sea, Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. O sea, por los 10 mandamientos tú sabes que eres pecador, ¿verdad? Sí, ok. Pues resulta que Cristo te quita de esa maldición. Para que ya no esté... Él vino a romper ese contrato. No más, ya no más. Ahora, ustedes enfóquense en Cristo Jesús, en el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Tú escúchalo y escúchalo siendo como un niño. Porque si no eres como un niño, siempre tu orgullo te va a ganar. Siempre, no, pero esta es la única iglesia que ha estado y es que tú no eres católico, tú no puedes ser. La gente usa sus razonamientos. O sea, a ver, ¿cuál es tu iglesia? ¿A dónde vas? A ver, tú, si no eres católico, a ver, ¿dónde estaba tu iglesia hace 200 años o 500 años? No, es que tú estás usando un razonamiento carnal. No, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Escucha, mira. No, la iglesia católica es la verdadera. Entonces, cuando son personas que conocemos, que no están muy retirados de nosotros, cuando les viene la aflicción, no saben cómo lidiar con la aflicción. Y Dios no los salva, hermano. Ahora, no es porque Dios sea malo, es porque ellos no quieren. No es porque Dios no quiera. Dios quiere que todos se salven. Pero la gente por el orgullo no quiere. Ahora, eso no nada más es para los católicos, hermano. El pentecostal dice, y yo escucho a David Wilkerson, era pentecostal. Él pensaba que solamente los que hablaban en lenguas eran los salvos, porque eso es lo que dice Marcos. Y a los que crean, dice, vayan y prediquen el evangelio. Dice, los que crean, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Son los pentecostales, dicen, si hablamos en lenguas es de que nosotros hemos creído. Pero no entienden ese versículo. Ahora, ¿qué hace el pentecostal? Siempre anda expulsando demonios. Vamos a orar para expulsarle a este demonio. A ver, y hermano, y ahí se ponen siempre a orar. Ahora, Dios no se ríe de ellos, simplemente, ahora, el problema es que no aceptan a las personas que no hablan en lenguas. Eso pasó conmigo como en 3 congregaciones pentecostales. Ahora, David Wilkerson llegó a entender que la salvación, de alguna forma, él como que se salió un poco de su propia doctrina. Y como él le dedicaba tiempo al Señor verdaderamente, aunque él desconocía muchas cosas, porque él mismo las dice. Por ejemplo, él no entendía por qué se enfermó su esposa,
de cáncer, y cuando sanó su esposa de cáncer, el mismo día su hija fue diagnosticada con cáncer, y él no entendía eso. Pero no deja de ser un profeta de Dios, porque él siempre predicó a Cristo. Ahí es en donde tenemos que entender eso también, hermanos. Cuando yo hablo de pentecostales, no quiere decir que andan perdidos, no, simplemente que hay cosas que no entienden, pero hay de pentecostales a pentecostales. Hay pentecostales que miran mal a los que no hablan en lenguas y presumen porque si ellos hablan muchas lenguas, pero resulta, fíjense, aquí les voy a aclarar este punto, resulta que los que hablan en lenguas es una señal al incrédulo, todavía no cree el evangelio. Es el Espíritu Santo diciéndole, todavía no crees al evangelio, todavía piensas que tienes que hacer algo. Y de hecho yo recuerdo el mismo David Wilkerson decía, no, pues si yo me porto bien y hago las cosas y me pasan esas cosas. No, David, es por gracia, o sea. Pero bueno, de alguna forma ahí se manifestó el Señor y fue un gran servidor de nuestro Padre Dios y de Jesucristo. Ahí hubo interpretación de lenguas que equivale a profeta. Esa es la diferencia, hermanos. En una iglesia pentecostal se predica a Cristo, pero si no hablan en lenguas tienden a apartar a las personas, no los dejan ser miembros de la iglesia hasta que hablan en lenguas. Pero Dios puede escoger a una persona para darle la interpretación de las lenguas. Entonces ahí hay un profeta hablando la verdad, porque ya está hablando Dios a través de esa persona que está interpretando lo que está predicando, lo que una persona está hablando en lenguas, y ahí hay mensaje, y el Señor ahí les está dando conocimiento. Entonces, la salvación, hermanos, es gratis y siempre va a ser gratis. Siempre va a ser gratis y no nos debemos de salir de ahí. La carne siempre va a tender a salirse de ahí, así somos todos. He ahí la importancia de estar conectados al tronco. ¿Ok? Fíjense bien, porque por gracia son salvos. ¿Salvos de qué? De la angustia, del estrés, de lo que te ha pasado en tu vida para que ya no sigas sufriendo más. ¿Ok? Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Entonces, un evangelio diferente es el catecismo, ese es un evangelio diferente. Lo que enseñan los pentecostales unitarios es un evangelio diferente. Predican a Cristo, el católico también predica a Cristo, pero predican el catecismo, o sea, cumple los 10 mandamientos y si lo faltas, confiésate y comulga y vas a estar. Y no es así. No es así. Tú siempre vas a ser justificado. Cuando pecas, el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te reconoces pecador y tú le dices al Padre, Padre, gracias Señor, si usted no hubiera llevado mi falta, Señor, ¿qué sería de mí? Ahora, pero una persona que cree en Cristo, pero es esclavo del pecado, en realidad no lo dice de palabra solamente, es solamente de palabra. Allá aplica cuando dice ¿tú crees en Cristo? Sí, bueno, también los demonios creen y tiemblan. No, hermanos. Creer en Cristo es creerle a toda su palabra. Creerle a toda su palabra. Entonces yo siempre doy el ejemplo más simple. Dice Cristo, sígueme. Está bien, Señor, yo lo sigo. Entonces, tú sigues a Cristo y Cristo te saca de la esclavitud del pecado.
porque el pecado no se enseñoreará de nosotros si estamos conducidos por la gracia de Dios. Entonces, fíjense bien, vamos a 2 Corintios 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí están los tres que dan testimonio. Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, los ángeles. Entonces son tres los que dan testimonio. Entonces nosotros necesitamos los tres aquí. Nosotros necesitamos escuchar el testimonio de Cristo. Entonces nosotros, por escuchar con humildad el testimonio de Cristo, recibimos el Espíritu Santo y los ángeles nos van a ayudar, nos van a conducir a la tierra prometida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, a eso en el libro de Proverbios se le conoce como sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Entonces, fíjense bien, Génesis 6, 1 a 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, hermanos, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, continuo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero fíjense, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé es una figura de Cristo, hermanos. Dios no nos destruye por amor a Cristo, porque Cristo halló gracia a los ojos de nuestro Padre Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Él obedeció. Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este es Cristo Jesús. La gracia se derramó en tus labios. Lo que Cristo anduvo hablando era palabras de nuestro Padre Dios, porque Él siempre decía: yo les hablo lo que mi Padre me enseña. Proverbios 1, 8 y 9, aquí está, fíjense. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre Dios. Y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí, ¿quién es la madre? La iglesia, la que nos habló de Cristo y nos habla de la palabra del Padre. No desprecies la dirección de la iglesia, ni la instrucción de tu Padre Dios. Porque fíjense, ¿ok? Porque es adorno de gracia, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a decir que tú oyes la instrucción de tu Padre Dios, o de nuestro Padre Dios, y no desprecias la dirección de la iglesia.
Esto, si tú haces eso, esto es un adorno de gracia. Ya el Señor, ya Cristo pagó por ti. Cristo ya te compró. Le perteneces. Cristo compró a todos, hermanos. A todos compró Cristo. Pero, si tú haces esto, entonces esto ya es un adorno. Esto ya es un adorno. Pero es de gracia también. Dios te lo da. Haz de cuenta que Jesús le dice, mi amor, o sea, a su esposa, ponte este collar y ponte este adorno en tu cabeza. Y tú lo haces. Pero ¿quién te lo dio? Te lo dio Él. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un endemoniado, ¿y qué hizo Jesús? Jesús básicamente le dijo, sal de él. Y el demonio se fue. Entonces le dice Jesús, no peques más, no peques más. Porque cuando el demonio se va del hombre, se va y anda por lugares áridos. Los lugares áridos son los corazones que todavía no han encontrado a nuestro Padre Dios. Esos son los lugares áridos. ¿Ok? Y son iglesia, ¿ok? Son iglesia. Sobre todo iglesia rebelde. Que andan en o sea, los corazones áridos, es ahí donde se van los demonios. Porque los del mundo están perdidos, hermanos. Los del mundo andan perdidos. Se van a los corazones de las iglesias, de las personas, iglesia, que andan caminando rebeldemente contra Dios. Dice, porque se va y anda, pero dice, me voy a regresar al lugar donde estaba. Y lo encuentra, dice la palabra, adornado y vacío. Entonces, uno tiene que meditar siempre la palabra de Dios, hermanos. Nosotros debemos de estar despiertos, pero dice, y ese demonio cuando regresa al corazón de esta persona, no regresa solo. Vienen 7 con él. Entonces la condición de la persona, imagínate, le dice a una persona paralítica que la sanó Jesús. Básicamente le dijo, tus pecados te son perdonados. Levántate. O sea, por él perdonar los pecados, se levantó. Cristo todavía hace eso, hermanos. Literalmente. Cristo sigue sanando personas. De leucemia, de sida, de cáncer. Pero la gente no lo quiere, hermanos. Ese es el problema. Cristo dijo a los discípulos, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo. Y aún más grandes todavía. Cristo los sanó literalmente en la carne. Nosotros, cuando predicamos a Cristo y se manifiestan dones espirituales, y entre los dones espirituales está los milagros, el don de sanación, los dones de sanación. Entonces vamos a decir que habemos 6 personas y vamos y oramos por los enfermos. Por ejemplo, yo doy palabra de ciencia. Pero antes de dar palabra de ciencia, antes o después, resulta que pudiera ser antes, hacemos oraciones, pero hay uno entre los 6 que tiene el don de dones de sanación, porque somos un solo cuerpo. Entonces, a ver, hermano, vamos a orar, usted tiene el don de sanación para que el Señor sane aquí a los paralíticos. Entonces vamos a decir que hay 10 paralíticos y sanan, por decir, 3. Sana 3. Entonces, esos 3, obviamente, se van a levantar gozosos. ¿Qué pasó? Se les perdonaron sus pecados. Entonces Dios los sana de su enfermedad, pero no solamente de eso.
reciben el Espíritu Santo en sus corazones. Antes de Cristo no se podía todavía. En sus corazones. Entonces, puede ya caminar. ¿De qué le sirve a una persona que está paralítica y Cristo la sana y la persona se va al mundo? Ahora sí puedo caminar, me voy a ir con las prostitutas y voy a andar acá. Entonces, si antes era paralítico, eso ya es grave. Imagínate, se va al mundo una vez que Cristo lo sana. Entonces ya nada más, ya no es el espíritu de paralismo, sino vienen 7 demonios contra él. Y la condición es peor. La condición es peor, hermanos. Entonces, hay la importancia de enseñarle a la gente, mira, el Señor te sana, pero tienes que entender de que tú debes de honrar a Cristo. Si Él te compró, o sea, honralo y acepta la voluntad de Él. Si el Señor quiere que tú des testimonio, como estás, tú acéptalo. O sea, tú pide la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, y de hecho los hay personas que son paralíticos y dicen, no, yo estoy bien. Yo estoy dando testimonio de que el amor de Dios está en mí. Está bien, yo acepto la voluntad de mi Padre Dios. Y esa persona que predica a Cristo es luz en la oscuridad. ¿Para quiénes? Para aquellos paralíticos que acaban, o sea, tienen la esperanza en Cristo. Tienen la esperanza en Cristo. Entonces Dios usa a cada persona de una forma diferente, pero todo para que tengan sanidad. Proverbios 3 del 1 al 26, y con eso termino la primera parte, después me voy a la segunda parte. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Aquí lo voy a poner, no te olvides de las palabras de Cristo Jesús. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Okay. So el mandamiento es, cree en Cristo Jesús, honra a Cristo Jesús y ama a tu prójimo. Okay. Porque toda la ley se resume en esos dos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Te aumentarán días y años de vida y paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Debemos de tener misericordia por los que sufren, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos y no voltear la tortilla y eso te pasa por pecador. No, hermanos. Tenemos que tener misericordia. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Se fijan? Yo voy a seguir a Cristo cuando yo ande bien. No, tú sigue a Cristo y Él va a enderezar tu vereda, tu caminar. Fíjense, aquí está, miren lo que yo les decía. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo te apartas del mal? Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Conoce el carácter de Cristo. Y cuando tú haces eso, la gracia de Dios se manifiesta en ti. Entonces tú vas a poder comportarte cada vez más como Cristo. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hónralo. Y serán llenos tus graneros con abundancia, pero no graneros como lo entendió al que Cristo le dijo. ¿Se acuerdan que Cristo habla de una persona que tenía ya sus graneros llenos? Y decía, tengo mis graneros ya llenos y ya no cabe más. Dice, voy a tumbar esos, voy a hacer unos más grandes que esos todavía. Porque él así entendía este libro de los Proverbios. Y Jehová dice, el que trabaja para sí mismo
Dice, no sabe, dice, necio, no sabe que esta noche reclaman tu alma. O sea, resulta que el Señor no quiere que trabajemos por dinero para nosotros. No, 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 no. O sea, por eso yo les digo, hermanos, una persona si no es maestro, déjense guiar por los maestros. ¿Qué la palabra de Dios no dice sométanse a sus pastores? ¿Qué no dice eso? Entonces, si tú eres maestro, bueno, está bien, lo entiendes, pero ¿qué no dice la palabra que se iban a amontonar los maestros? Ahorita ya cualquiera se cree maestro. Entonces, debemos de ser sinceros, hermano, debemos de ser honestos con los dones que tenemos y con los que no tenemos. Hay dones que tenemos y hay dones que no tenemos. Y no debemos de tener envidia por los que tienen dones. No. Jesús dijo, trabajen por la comida que no perece. Si tú trabajas por el dinero que perece, no amontonas para ti, amor. Resulta que otro es el que disfruta ese dinero. Y yo estoy seguro que lo has visto en algún lugar ahí. Amigos, amigas, familias. Yo lo he visto muchas veces. Gente que se puso a trabajar y trabajar y trabajar. Y otro, espérame madre, y otro se benefició de ese trabajo. ¿Por qué? En lugar de trabajar para Cristo, decidió trabajar para sí mismo. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Saben qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Honra a Jehová con tus bienes, con lo que tú tienes. ¿Qué tienes? Tú tienes tiempo. Tú tienes tiempo. Y con las primicias de todos tus frutos. No nada más hay fruto del Espíritu, hay frutos que tú haces, el orar, hay muchas cosas. Cuando tú mueres a ti mismo, eso es un fruto bueno. Y aquí dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. O sea, tu corazón va a estar muy alegre, muy contento. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que vas a tener mucho dinero. No, el dinero no te da la felicidad. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga o disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Necesitamos sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Y que obtiene la inteligencia, la mente de Cristo. Precisamente, hermanos, precisamente el don de ciencia es la inteligencia. Necesitamos sabiduría, el Espíritu Santo, y la inteligencia es que, o sea, fíjense, yo predico la inteligencia. Por decirlo así, yo soy inteligente, pero no yo, dice Pablo, no yo, no. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don dado a los hombres. El don de ciencia. Es un don. Entonces, en la medida, ¿y qué es la inteligencia? Seguir a Cristo. Eso es ser inteligente, seguir a Cristo. Porque si tú sigues a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al dinero, a las ganancias, a tu negocio, no tienes sabiduría, no tienes inteligencia de Dios. Eres como una bestia.
Eres como una bestia. Tú le dices a un burrito, burrito, ven para acá. Y no va a venir. Esa es en eso, cuando el Señor no está llame, 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 no acude uno al llamado, eventualmente la persona puede recibir la marca de Satanás. Y dice el Señor, por ejemplo, Cristo lo dice de una forma simbólica. Viene caminando, Jesús tiene hambre, ve una higuera que tenía hojas, aunque no era su tiempo, pero quería comer, y no encontró un higo. Y Jesús le dijo, nunca más darás fruto. Y se secó. ¿Saben lo que quiere decir? Nunca más. El pueblo de Israel lo rescató de mano de servidumbre del faraón. Lo sacó por gracia. Por gracia, fue gratis. Lo sacó. Los bautizó en el Mar Rojo. Los protegió cuando venían detrás de ellos. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Pasaron por las profundidades del abismo como por tierra seca. Llegaron al desierto. Hay que pasar el desierto. ¿Cuántas veces lo tentaron? 10 veces. Entonces Jesús los trajo por el desierto 40 años. Un trayecto de días los trajo 40 años. Y de la mayoría de ellos, y eso se sigue cumpliendo, hermano, y de la mayoría de ellos, dice Pablo en 1 Corintios 10, no se agradó Dios. Murieron en el desierto. Entre ellos, fíjense, Moisés obedeció siempre. Y una sola vez que desobedeció Moisés, miró la tierra prometida de lejos, aunque Moisés era figura de Cristo. O sea, Moisés tenía que morir en el desierto, porque Moisés, que es figura de Cristo, Cristo tenía que morir en el desierto para morir por los pecados de la humanidad y mirar la tierra prometida de lejos, o sea, nuestro Padre Dios. Pero Jesús ascendió al cielo, hermanos, y está sentado a la derecha del Padre, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, el hecho de que quedaron en el desierto, se perdieron, bueno, resulta que a Moisés se le apareció a Cristo. Y Pedro lo vio. Pedro, Jacob y Juan. Eso para que entiendan, eso te dice mucho. Dice, porque su ganancia, ahí está, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Amor, gozo, pues siempre voy a hablar de Gálatas 5, 22 y 23, hermanos. Más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Ahí está. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y toda su vereda paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Vayan y lean el libro del Apocalipsis y les dice, tengo esto contra ti, dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuando eres tibio te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, tengo dinero y no necesito nada, y no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado. Dice Jesús, búscame a mí, arrepiéntete, porque si no, te voy a quitar tu nombre. O sea, está escrito en el libro de la vida, pero lo voy a quitar si no te arrepientes. Fíjense, hermanos, yo les decía, les voy a compartir eso en relación a mi hermano. Espérame tantito. Espérame, madre. Tengo un hermano que el Señor me mostró que estaba a punto de irse a las profundidades del lago, el lago de fuego, o sea, el sufrimiento. Yo fui, ¿y a qué fui? A prevenirle, para que no se fuera al lago de fuego, al lago, al mar, que es todo esto simbólico, o sea, al sufrimiento. Entonces fui y le prediqué a Jesús, me rechazó el mensaje, bueno,
Entonces, por haber rechazado a Jesús, acuérdense, todos nos desviamos, ok, todos. Ahora, él no estaba en lo profundo del mar, no. Él andaba caminando, andaba en la vida, o sea, andaba en su vida que todos tenemos del afán, lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, en los afanes de esta vida. Entonces ya llega un punto, no, pasaron yo creo como 2 años, en donde yo sabía que le venía un gran dolor, porque una cosa es ir a lo profundo del mar y otra cosa es andar en la playa, que es diferente. Pero de igual forma, los que andan en la playa, si no se convierten al Señor, morirán. Entonces, ¿y por qué andan en la playa? Son cristianos que se congregan, pero no suben al monte. No suben al monte, se quedan en la playa. Entonces el Señor, de hecho el Señor me dice, ve y diles que andan en la playa jugando. Diles que se suban al monte. Y yo vengo y yo siempre les estoy diciendo, hermanos, busquen a Cristo, busquen, suban al Señor, porque si no, van a morir. Bueno, resulta que a mi hermano ya le diagnosticaron cáncer, tiene una posibilidad de sobrevivencia del 33%, 30 y tantos científicamente. Entonces, obviamente ya pasó tiempo, yo digo, bueno, ya su corazón está quebrantado. So le busqué, oré, le pedí sabiduría al Señor para que me diera un tiempo para predicarle una vez más el Evangelio. Pero me dice que yo soy un sectario. Y predicándole a Cristo, entonces yo digo, no pinta bien, no pinta bien. Y yo digo, bueno, yo voy a seguir predicando la misericordia de Dios. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Yo oro, uno ora por las personas, pero aún el Señor escucha nuestras oraciones. Pero hay algunas veces las oraciones dice el Señor, yo no te voy a cumplir ese deseo. Por ejemplo, a Jeremías le dijo, no ores más por ese pueblo rebelde. No ores más porque no te voy a escuchar. No te voy a escuchar. Entonces, el Señor no me ha dicho eso, no me ha dicho eso. Yo sigo orando por mi hermano. Tengo una hermana que le he predicado el Evangelio. Lo ha rechazado como unas 6 veces. Ya de hecho la última vez dice, pero es que siempre me dices lo mismo. Y no hace mucho le estaba diciendo, porque de alguna, no sé, me impulsa a hablarle una vez más de Cristo Jesús. Y me dice, no, dice, yo estoy preparada, dice. Yo ya les entregué mis hijos al Señor, ok. Yo, ¿está segura? Me dice, sí. Bueno, ayer perdió otro de sus hijos. Entonces yo espero que ella esté preparada. No le voy a decir, ya ves, te dije, ahí si anda mal. No. Tenemos que consolar a los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Precisamente los que no entienden el Evangelio todavía. No lo entienden, porque si lo entendieran, entonces el Señor les da paz aún en ese tipo de aflicciones, que es muy grande para una madre, ¿ok? El perder un hijo. Entonces yo digo, bueno, yo oro por ella, no he hablado con ella todavía, pero basado en lo que me dijo apenas hace unas 2, 3 semanas, ella está lista y bueno, no sé los detalles de cómo durmió mi sobrino, pero las cosas pasan, hermanos, las cosas pasan. Entonces, si fuera el caso de que no tiene paz, ok, en Cristo Jesús, hermanos, podemos tener paz aún en ese tipo de casos, ok. Eso es una realidad, hermanos, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Okay, eso es una realidad. Nosotros podemos tener paz aún en esas aflicciones. Okay.
porque Cristo es el príncipe de la paz. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Ok, eso yo voy a parar aquí yo voy a parar aquí y continuamos. Voy a tomar un break para hacer la segunda parte, ok. Mediten sobre lo que les he predicado. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.